soy Valeria Llanes y esto es Real Instante. En este episodio hablaremos de el Vaticano y por qué no va a bendecir matrimonios del mismo género. También hablaremos de las marchas en Australia y su causa. También hablaremos de Suiza y su estrategia contra el COVID. Hablaremos sobre Alemania, Italia y Francia y por qué pararon las vacunas AstraZeneca, que es una vacuna contra el COVID. Y al final hablaremos de Deb Haaland, la primera indígena que fue confirmada para ser la secretaria de gabinete de los Estados Unidos. Empezaremos con el Vaticano. El Vaticano dijo que la Iglesia Católica no va a bendecir la unión de dos personas del mismo sexo. Una afirmación que fue confirmada por el Papa Francis. La Santa Sede explicó su decisión y se refirió a las uniones del mismo sexo como una opción. También las describió como un pecado y que no pueden ser reconocidas como directamente ordenadas a los planes de Dios. Algo que puede ser duro para los católicos que son gays o lesbianas. El año pasado, Papa Francis pareció advocar por las relaciones del mismo sexo cuando la Iglesia Católica rechazó las relaciones del mismo sexo. Pero el Vaticano negó las advocaciones y dijo que las observaciones fueron tomadas afuera de contexto. Ahora hablaremos de Australia y las marchas que pasaron en este mes de marzo. En Australia, miles marcharon para luchar contra el acoso sexual. Recientemente en Australia hubieron alegaciones de acoso sexual relacionadas en el Parlamento de Australia. Las alegaciones se enfocaron para demandar justicia contra el gobierno conservativo. Marcha por Justicia es el nombre del movimiento de Australia que muchas mujeres están participando sobre alegaciones de acoso sexual como violaciones y más. Estas marchas todavía siguen y seguirán hasta que haya justicia. Ahora hablaremos de Suiza y su estrategia contra el COVID. Durante esta pandemia que empezó en marzo desde el 2020, desde todo este tiempo, Suiza ha evitado cerrar como otros países, como los Estados Unidos, que tuvo cerró de emergencia, y otros países en Europa que también hicieron lo mismo. Suiza no ha cerrado para nada. Muchos creen en la virtualidad de Suiza y cómo han podido balancear la pandemia sin tener que cerrar todo. Suiza recordó 7.9% de exceso de muertes en el 2020 a comparación de otros países en Europa. Suiza es el 23 país más bajo en exceso de muertes en Europa. Y ahora seguiremos con Alemania, Italia y Francia y por qué pararon la vacuna contra el COVID que se llama AstraZeneca. Alemania, Italia y Francia decidió parar la vacuna AstraZeneca después de que muchos países reportaron severos efectos secundarios de la vacuna. 3 países de la Unión Europea pararon la vacuna. Los países fueron Norway, Netherlands y Denmark. Y entre esos países también fue Italia, Alemania y Francia que pararon las vacunas AstraZeneca contra el COVID. España reportó parar la vacuna por al menos 15 días. Solo la vacuna AstraZeneca. Uno de los severos efectos secundarios de la vacuna es coágulos de sangre. Mucha gente que tomó esa vacuna reportó coágulos de sangre que puede llegar a algo más grave. La Organización de Salud del Mundo dijo que no hay pruebas, no hay ninguna razón por qué la gente tiene que entrar en pánico. Por ese momento, la Asociación de Salud del Mundo no ha reportado nada malo sobre la vacuna AstraZeneca, pero algunos países pararon las vacunas AstraZeneca. Y finalmente hablaremos de Deb Haaland. Deb Haaland ha sido seleccionada para ser la secretaria de gabinete de los Estados Unidos, para ser la secretaria de Interiores, que la hace ser la primera persona indígena elegida para ser secretaria de gabinete de los Estados Unidos. Haaland tiene 60 años y es de Nuevo México. Ella se hará responsable
por la tierra del país, el mar y los recursos naturales. Y también tratará con asuntos tribales. Ganó de 51 votos a su favor y 40 contra. En una declaración después de haber sido elegida, Haaland dijo que ella está lista para servir. Entonces esto concluye todos los temas de este episodio. Muchas gracias por ver Río al Instante. Hasta la próxima.